este año creo que ya tuvieron, otra no, ya sé que tuvieron otra clase ya de ministerio pastoral con el pastor Alexander. Bien, entonces vamos a orar para iniciar este tema, felicitarlos porque pues tienen el ánimo para seguir avanzando en este instituto bíblico. A uno de ustedes pues, darles unas palabras de aliento, de ánimo para que estén adelante aprendiendo, avanzando en un ministerio. Pues no veo por acá a Fabián Rodríguez, que se lo bendigo en esta noche, les saludo, un abrazo. Obviamente mi hermano Martínez, que nos está apoyando ahí en el medio. También un saludo cordial para el ministerio. Un saludo de bendición para Yarley, Martínez, de Ciudad La Verdad, que está ahí con nosotros también. Ya sabes, aquí nos está como otro día, entonces tenemos aquí también a Guillermo Rojas. Saludos para todos que vayan uniendo a esta clase. Damos gloria a Dios por este tiempo, amado, y vamos a iniciar con la oración. Si alguno de ustedes desea orar, un momentito, por levante su mano y abra el micrófono e iniciemos orando por esta clase. Si uno lo quiere hacer, hágalo con tranquilidad. Creo que de pronto lo pueden hacer. Entonces, voy a oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, Padre Santo. Tú eres quien nos guía, da la gracia, el favor, conforme a tu propósito, que haces en esta noche, enseñándonos acerca de lo que dice la palabra en cuanto a los 5 ministerios, que es el ministerio. Señor amado, gracias porque tú permites estar en nuestras clases, formándonos, aprendiendo más de ti, sabiendo que tú eres el que nos enseña, teniendo la sabiduría y la gracia. Llevamos esta clase hoy, tomaremos durante estos 4 jueves en el mes de febrero. Estaremos aquí atentos, Señor, a lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, con la alianza de tu Santo Espíritu. Pido que guíes el corazón de cada uno de los alumnos, que bendiga sus vidas, sus familias, sus casas, que también animen a otros que formen ministerios necios. Gracias te damos por el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Muy bien, mis amados. Entonces voy a pedir a mi hermano Alcine que me vaya apoyando aquí con una material que le envíe, que yo compartirá. Hoy vamos a iniciar por una introducción y creo que alcancemos, gracias a profesora, a compartir también parte de la visión general de los 15. Entonces, mi hermano, ahí empecemos con las diapositivas, por favor. Igual, bien. Perfecto. Hoy tenemos entonces un ministerio simple que va el Señor hoy a través de la palabra y de nuestras clases a hablar y vamos a escudriñar lo que dice la palabra acerca de ese ministerio simple que de pronto no es muy popular, conocido, pero que sí debe ser. Ok, mi hermana dice que le escucha muy bajito, mi hermana Yerlevi, no sé si queda aquí el volumen de un tipo, si todos me están escuchando bajito o me escuchan bien, por favor me confirman, que quiero que me escuchen bien.
Mano Arquímedes, ¿usted me está escuchando bien o está muy bajito el volumen? Apóstol, yo le escucho muy bien. Ok, entonces tal vez puede ser el, el teléfono o el dispositivo de mi hermana. Bueno, otro dice que está bajito. Entonces, no sé, voy a tratar de acercarme un poquito más. No sé si sean los audífonos. Ahí está mejor. Sí, señora, ahí sí se escucha bien, mi paz. Ok, te voy a mantenerme los audífonos aquí. Me disculpa que voy a tener la mano aquí, pero es para tener cercanía. Porque, o bueno, es que el computador en el que estoy también, el altavoz me lleva bajito. Pero voy a intentar quitar los audífonos y me dicen, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me están escuchando ahí o no? Sí, Ok, señor, sí se escucha dice mejor. hermano Guillermo que sí me escucha bien. Entonces voy a suspender los audífonos. Ok, perfecto. Listo. Entonces voy a suspender los audífonos. Ok, bueno, listo, mis amados. Entonces, listo, hermano Arquímedes. Empecemos con la primera. Ahí hay una imagen que nos está dando como el esquema de los 5 ministerios como columnas de la iglesia, edificación. Y Efesios 4:11, que es uno de los contextos bíblicos bandera de lo que es el ministerio quíntuple, pero vamos a lo largo de las clases a ver muchas más. Bien, entonces, hermano Arquímedes, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. El ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple tiene que ver con el gobierno de Dios en la iglesia. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, podemos ver que ahí el apóstol Pablo, esto es como una introducción que voy a darles, escribió allí en la carta de los Efesios 4, el 8 al 12, que Jesús dio dones a los hombres. ¿Sí? Jesús dio dones a los hombres. Estos preciosos e importantes dones dado a hombres y mujeres que Dios ha llamado, podríamos decir que son los mismos, que esos dones son esos mismos hombres y mujeres que Dios llamó a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eh, estos dones están siendo restaurados a la iglesia. Y digo restaurados porque se han ignorado, sobre todo el apostólico y el profético, se han hecho a un lado o se han dicho que no son vigentes. Eh, Vamos a especificar todo a través de un entendimiento bíblico. También hablaremos de los ancianos, a qué se refiere la Biblia con el ministerio de los ancianos, y en cuanto al ministerio quíntuple, cómo están relacionados ellos. En cuanto al desarrollo de la iglesia en la congregación o iglesia local, pero en cuanto a también la iglesia del Señor a nivel general. Eh, por muchos años se creyó que los apóstoles y los profetas existieron solo en los tiempos de los patriarcas de Israel, y aún hay quienes lo siguen afirmando vehementemente, y que era solamente en esos tiempos y aún hasta los tiempos de Jesús. Pero tengo que decirles, sin ánimo de criticar ni señalar a nadie, ni hacer, digamos, de esto una discordia o una contienda, pero es necesario aclararlo, que es una idea errónea, ya que el ministerio de los apóstoles y los profetas son vigentes y es más, deben ser restaurados para estos últimos tiempos. Por eso la importancia de esta clase cuando nos reunimos con el equipo de maestros y la dirección. Entonces, vimos que era necesario esta clase, tanto como la de ministerio pastoral. Esta clase encierra ese llamado ministerial y pretende dar ese panorama de los 5
ministerios. Bueno, en ese orden de ideas apareció en la pantalla unas rayitas. Entonces, no sé qué pasa ahí, pero bueno, yo voy aquí a mirar mi material. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer con esta clase, precisamente, mis amados, es seguir avanzando en cuanto a lo que dice la palabra. Si el hermano Arquímedes puede ir cambiando allá las diapositivas, porque en este momento estoy mirando mi material y no puedo ver la pantalla de la transmisión. Entonces, vamos a mirar un momentito. A ver si ya cambió. Ha cambiado. Mano, no, yo no estoy viendo la pantalla, estoy viendo unas rayas. Pero yo voy a seguir avanzando acá. Dice la palabra del Señor allí, es importante que cuando usted entra a la clase tenga lista su Biblia, una libreta de notas o su celular o su tablet o computador, bueno, donde tome notas, porque es importante tomar las notas, aunque este material se comparte, pero el tomar notas nos hace aprender y nos hace poner mucha atención. Es importante también que no se distraiga y que se concentre en la clase y que tenga la Biblia a mano. Aunque yo aquí en el material estoy señalando la Biblia con cita y todo, por eso me gusta hacerlo así, porque a veces se pierde un poquito de tiempo hasta ir y buscar en la Biblia y leer, pero es bueno que usted tenga ahí su Biblia a mano y vaya comprobando que yo le voy hablando palabra. Entonces dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El plan de Dios para la iglesia es la edificación. Entonces, en esta primera sección, por decirlo así, vamos a ver el plan de Dios para la iglesia. Vamos a ver que Jesucristo constituyó los 5 ministerios y también vamos a ver que los 5 ministerios no son títulos, sino funciones. Esto nos va a dar una mayor claridad que de pronto se ha malinterpretado esa función. Perfecto, hermano. Podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que el Señor constituye estos ministerios con ese propósito: edificación, sostenimiento de la iglesia, crecimiento de los creyentes. Y ahí tenemos una imagen que nos remonta a esa primera iglesia, a esa iglesia primitiva, ¿sí? Donde llegó el Señor a cumplir ese propósito de establecer, de aclarar y de establecer. Eran muy vigentes para su época los profetas, pero también era necesaria una claridad de las diferentes funciones de los creyentes. Entonces son funciones. Empecemos a meternos en la cabeza y en el espíritu que los dones que Dios nos da para servir a la iglesia no son títulos, como decir el abogado, el ontólogo, el doctor. Gloria a Dios por los títulos, pero muchas veces los títulos se envanecen. Nosotros somos todos servidores y lo que hacemos es oficiar un ministerio, o sea, ejercerlo. Por eso ministro quiere decir servidor, o ministra quiere decir sirve. El que ministra es el que sirve. Sigamos, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar entonces que asimismo en Efesios 4, Pablo dijo, ¿sí?, que cuando Jesús dejó esta tierra, que dice, dio dones a los hombres.
el Señor entregó dones a los hombres. Cuando usted lee todo Efesios 4 en su contexto, lo va a ver, ¿sí? Entregó dones a los hombres. Y dentro de estos dones que entregó, hay que explicarles cuáles. No voy a ir ahorita a la palabra, pero usted va a tener este material y también puede corroborar, tomar nota allí. Hay dones espirituales. Esos dones espirituales los vamos a encontrar allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, exactamente del versículo 1 al 12. Esa parte, el 1 Corintios, tómenla como una tarea y léanla, oren al Señor y desglosen los dones espirituales que podemos tener para el servicio y desarrollo de la iglesia, que pueden ser vigentes en los mismos creyentes. Pero también entonces tenemos que hablar que entre estos dones hay dones ministeriales, que es lo que nos atañe en esta clase. Y los dones ministeriales están descritos allí en Efesios 4:11. A esto se les llama los dones del ministerio o el ministerio quíntuple. También se les llama los dones de la ascensión, porque fueron dados por Jesús cuando ascendió al cielo, según dice la palabra. En Efesios 4:8 y 11, el contexto está en lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Los detractores del ministerio del quíntuple, sobre todo hablando del apóstol y del profeta, que son los que dicen que esos ministerios ya no existen, dice que se constituyó. Lo dice en pasado, o sea que eso ya pasó. Pero entonces también hubiera pasado los otros ministerios. Entonces no hay argumentos realmente para decir que el ministerio apostólico o profético no es vigente. Eso es una especie de desviación, o muchos le llaman cesacionismo. Limitar lo que la palabra dice en su plenitud y más que todo en cuanto a lo relevante al desarrollo de la iglesia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, podemos ver que el plan de Dios jamás ha sido que estos dones ministeriales se pierdan. Estos 5 dones del ministerio de Jesús para su iglesia, entonces son, como ya lo dije, ese ministerio quíntuple, son 5 unidos. Jesús dijo que él edificaría su iglesia. Entonces, desde aquel entonces, las bases ya han sido puestas. La iglesia ha venido trabajando a lo largo de los años. Ha habido momentos oscuros de persecución, también de florecimiento, de crecimiento, pero aún así, pase lo que pase, ni el infierno ni sus demonios han podido ni podrán detener lo que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, inició, porque Él puso la base y Él sabe hacer todas las cosas. La restauración de los 5 ministerios que Jesús está haciendo hoy es de suma importancia, amados. La palabra de Dios revela que nosotros somos su iglesia y como iglesia debemos de caminar en un mismo sentido, porque somos un mismo cuerpo. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto lo hemos estudiado, nos lo han predicado, lo hemos enseñado también y lo sabemos. El cuerpo es el ejemplo mayor de la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo y cada
uno de los miembros que tenemos en el cuerpo tiene una función que se complementa con la de los otros. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, el ministerio quíntuple, en la función ministerial que tenía en la iglesia primitiva, como lo relata el libro de los Hechos, cuando ustedes leen Hechos se van a dar cuenta de esto, ese ministerio funcionaba al 100%. Estaban todos unidos funcionando, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, todos estaban funcionando al 100% y unidos. Es porque los ministerios que Dios había establecido y había ordenado. Cada creyente hará las mismas obras que nuestro Señor hizo, y Él lo prometió cuando estuvo en la tierra. Y dice allí en Juan 14:12, de cierto o cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Mire lo que dice acá, aún mayores hará. El Señor dice, lo que yo hice ustedes lo harán y lo seguirán haciendo, pero aún cosas mayores podrán hacer, tremendo, porque yo voy al Padre. En otras palabras, yo voy a cumplir mi propósito, yo cumplí mi propósito, ahora mi propósito es ser el Padre, es necesario que yo vaya, pero yo lo estoy comisionando a ustedes, porque yo voy al Padre, pero ustedes seguirán con esto y aún mayores cosas harán. Y es la misión del creyente, es la misión de la iglesia. Entonces, en ese marco de la iglesia primitiva, Jesús entrenó a 12 hombres, pero luego entrenó a 70 para que fueran e hicieran lo que él estaba haciendo hasta ese momento, pero también los entrenó para que luego entrenaran a otros. Y esta función continúa, esto no ha cesado. Por eso muchos dicen, esto ya cesó, esto ya va hasta acá. No, porque entonces el Señor no sería el mismo de ayer, hoy y siempre. Y la función de la iglesia quedaría mucha. Entonces, ¿cuáles de tantas funciones? Sanando enfermos, echando fuera demonios, anunciando las buenas nuevas, libertando a los cautivos. Ahí en Mateo 10:1, Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El propósito con esta clase, pasemos a la siguiente diapositiva, hermano, es que nosotros nos ubiquemos, que como creyentes tenemos ese propósito, esa comisión. Entonces, asimismo, cada ministerio debía tener la misma meta. Y vamos a mirar esas metas. ¿Por qué existen los ministerios? Y el por qué y cuáles son esos propósitos claves. Son identificados allí. 6 propósitos generales que al mismo tiempo tienen otros, pero estos son muy generales porque de ahí se desprenden los demás. Entonces, cada ministerio debe tener, o debía tener en la iglesia primitiva, pero debe seguir teniendo la misma meta. Primero, preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Tercero, traer al cuerpo a la unidad de la fe. Cuarto, enseñar el conocimiento del Hijo de Dios. Quinto, llevar a los creyentes a la madurez. Y sexto, llevar al creyente a la plenitud de Cristo. Fíjense estas funciones. Son funciones. Y esto nos da una claridad en cuanto a la funcionabilidad y labor de la iglesia. La gente ha pensado hoy en día, se ha perdido todo este proyecto o todo este pensar del Señor, y entonces la gente lo que tiene es una religiosidad. Y entonces piensa que solamente asiste a la iglesia los domingos si acaso, cuando le queda tiempo, a la reunión entre semana por si acaso, porque de pronto tiene la idea de que pues es un favor que se le hace a Dios o al pastor.
Y resulta que este es un deber que tenemos todos para nuestro crecimiento, por el cual Dios nos pedirá cuentas, y eso mismo nos hará crecer para avanzar, porque todos somos iglesia. Entonces fíjense cómo a la luz de la escritura y en este marco va cambiando mucho concepto y se va entendiendo mucho más el propósito. Ahora, Efesios 4, del 12 al 13 nos dice, Efesios 4, 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está corroborando esta palabra, estas funciones. Fíjese que dice perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio del servicio, para la edificación, crecimiento de edificación del cuerpo de Cristo, pero le dice hasta que los pastores, hasta que los apóstoles, hasta que los maestros, no dice, hasta que todos los creyentes, todos, lleguemos a la unidad de la fe. Negar ministerios o negar, a decir que solo hay 3 y que no hay 2 y todo esto estropea y daña y pone palo en la rueda o traba a la unidad a la que Dios nos llamó a través de su Hijo Jesucristo, a la unidad de la fe y aún al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero la gente liberalmente dice, no, esto ya no existe, esto, porque confunden, porque no tienen claro. Por eso la importancia de esta clase que nos deje la claridad del actuar de los 5 ministerios, desde un punto de vista bíblico y espiritual, no como algunos lo han tratado, manipulado, malinterpretado y dado y han dañado ese propósito, sobre todo principalmente lo apostólico y lo profético. Entonces nuestra labor enseñar conforme a la palabra y dar testimonio de ello. ¿Sí? Ahora, el trabajo en la iglesia primitiva no consistía, ojo en esto que es importante, en hacer todo el trabajo ellos solos. Nosotros entonces somos los apóstoles, nosotros aquí, y entonces solo nosotros vamos a hacer todo. El trabajo consistía y consiste, según el ejemplo de la iglesia primitiva, que es el que debemos seguir, sino más bien es capacitar a los demás creyentes, capacitar a los santos, para que el ejército de Dios que somos nosotros, no solo crezca espiritualmente, sino se entrene en el servicio y en el ejercicio del ministerio. Que sea un ejército preparado también para ganar las batallas espirituales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, ahí estamos. Nosotros somos soldados del ejército de Dios. Diga conmigo, yo soy soldado del ejército de Dios. Tú tienes que estar muy claro en esa posición, porque nosotros nos llamó el Señor a una batalla espiritual. Pero la mejor noticia es que somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros. Pasemos a la siguiente diapositiva. La palabra de Dios entonces nos revela que cada creyente es un soldado en el ejército de Dios. Aquellos que son llamados por Dios a los 5 ministerios, somos soldados, pero somos unos soldados como con una labor, una asignación. Los que son llamados a los 5 ministerios como tal, de servicio en la iglesia, no son los soldados que están en la primera fila de línea de frente a la batalla para ganar el mundo con el evangelio de Jesucristo. Esos soldados que van en primera línea al frente de la batalla es la misma iglesia del Señor, todos los creyentes, ¿sí? Pero los que somos
llamados al ministerio somos como unos sargentos, somos como unos tenientes, algunos dicen generales, bueno, pero más bien somos como unos comandantes instructores. Esto es, si usted es pastor, si usted es ministro, usted llamaba a eso, tiene que entender que usted tiene un comando como un rango de responsabilidad. Entre más le dé el Señor, más le va a demandar. Pero en esa labor usted debe entrenar a los otros soldados, entrenar a los creyentes para ser soldados poderosos del ejército de Dios. Pero usted también pasó por el entrenamiento, usted también estuvo al frente, pero Dios lo llamó a ser así. Pero algunos quieren pasar de una vez a ser comandantes sin ser soldados rasos, a estar al frente. Por eso viene que algo muy necesario en la vida del ministerio y en la vida del creyente, las pruebas, las dificultades, las situaciones, lo que llamamos el proceso. El proceso hace un ministro. Es bueno estudiar como lo estamos haciendo esta noche, es bueno hacer el instituto bíblico, el tanto de la teología, no pare de estudiar, yo no he parado de estudiar, desde que me convertí al Señor sigo estudiando y sigo, ahora enseño, obviamente me toca estudiar doble, pero realmente a veces la palabra también dice, el mucho estudio es fatiga de la carne, no quiere decir que no estudiemos, quiere decir que no es tan importante el estudio si no está el espíritu. Por eso tenemos también que entenderlo y crecer en el espíritu, espiritualmente. Porque si está el espíritu en nosotros, entonces somos sencillos, humildes, y aunque no somos perfectos, trabajamos por la perfección. Si no, lo contrario, nos vamos a creer de mucho café con leche, dicen por ahí, o la última Coca-Cola del desierto, porque hicimos el instituto o porque hicimos tal otra cosa, ¿sí? Y resulta que no es así. En el Señor, entre más sencillos seamos, mejor. Y entre más nos dé el Señor, más sencillos seamos. Es un verdadero ministro el que sirve. Y esto, pues obviamente lo vamos a ver, pero lo sabemos que Jesucristo mismo fue el mayor ejemplo. Al estudiar sobre el ministerio quíntuple y ver a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces necesitamos poner a un lado nuestras ideas tradicionales y religiosas dogmáticas que vinieron aún desde la Iglesia Católica de pensar una manera eclesiástica ya o eclesial de que la labor es solo del cura, solo del obispo, solo del papa y que los creyentes son ahí pues cuando quieren. No, eso es una visión monástica, de monasterio. Entonces no es así. Tenemos que hacer de lado esto y entrar a lo que la palabra que está escrita nos dice. Porque esto no es un asunto que, como algunos dicen, eso es una moda de ahorita. Eso se lo inventó no sé qué hombre. Yo he visto teólogos que dicen, sí, eso vino por el teólogo tal. No, 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 no. No nos dejemos engañar. Esto está instituido por el Señor en la palabra. Entonces no es que alguien se lo inventó. No es que es una corriente de moda ahora en la iglesia. No, algunos se han encargado de dar ese concepto porque tal vez erróneamente lo tienen y aparte eso han dañado a otros. Pero no, para eso está la palabra. Entonces mire el concepto que hay. Siempre se ha dicho que entonces el pastor es el que debe cuidar las ovejas. El pastor debe cuidar y administrar la iglesia. El pastor debe trabajar con los demás hermanos para enseñarle la palabra, ser el maestro. El pastor debe visitar a los enfermos. Tiene que ser el líder de la comunidad o de la ciudad o el líder social, donde esté la iglesia. Y esto para dar algunos ejemplos. El pastor tiene que ser el todo, el consejero, el aseador, el que recibe la gente, el que cuida los carros, el que hace allí, el que sirve el tinto, todo. Y nosotros como pastores lo hacemos con mucho amor, ¿sí? Y así mismo podemos colocarle toda una gama y serie de funciones que pueden ser interminables porque él es el pastor. Y incluso hay gente tan indolente, atrevida y falta de honra que dicen, pues para eso usted lleva el diezmo, para eso usted lleva la ofrenda. O otros dicen, el pastor no trabaja. Y resulta que el pastor está que no puede de su parte física, emocional,
Y aparte de eso ve la ingratitud de muchos. Por eso muchos hasta terminan en depresión y ansiedad y cosas peores que ya sabemos. Si lo vemos de esta manera, entonces es un desgaste físico, es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual para este hombre o mujer, porque todo le cayó al pastor. Y no quiere decir que no lo hagamos, lo hacemos y con mucho gusto, pero el creyente debe tomar conciencia que se está formando, entrenando como soldado, que Dios lo está llamando para un ministerio de diferentes formas. Acuérdense que hablamos al principio de ministerios espirituales, también hay mucho creyente llamado ministerio espiritual y no por eso es menos importante, pero también hay llamados específicos como al oficio del ministerio. Y es para todos, la labor de la iglesia, la labor de la gran comisión y demás, es para todos nosotros. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, miremos pues que los creyentes que ven esto, lo aprovechan, como en esta noche. Los creyentes que son educados y formados en los ministerios quíntuples llegarán definitivamente a ser creyentes maduros y funcionales. De verdad, creyentes que crecen. Se harán fuertes con el conocimiento de la palabra, con autoridad espiritual, operando en amor y sustentándose cada uno el uno al otro, así como los ligamentos sujetan al cuerpo, sustentándonos al uno al otro, no aplastándonos el uno al otro, ni codeándonos el uno al otro, ni hablando mal, ni murmurando, ni criticando, ni señalando, es sustentándonos en amor. Esto nos trae madurez, esto nos habla el Señor para que entendamos el propósito de nosotros como creyentes. ¿Qué dice la palabra? Efesios 4, del 14 al 16. Ya no seremos, bueno, voy a leerles aquí en una versión Dios habla hoy. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, ahí entre paréntesis, que salga por internet o que llegue por allí o que llegue por otro, ¿no? ¿Ah? Entre paréntesis, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Nosotros somos sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Esa es la voluntad de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver las funciones del ministerio quíntuple. Las funciones del ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tal como lo pone en orden la palabra, no son títulos de rango o posición en la iglesia, son funciones. Otra cosa es que nos honremos unos a otros. Con esto no estoy diciendo, no, entonces ahora entonces eso es por igual. No, hay que honrar al hombre, a la mujer de Dios, solamente por el hecho de estar ahí obedeciendo al Señor. De pronto no perfecto, pero esforzados. Entonces nos debemos honra también. Y por eso la palabra dice, obedecen el Señor a vuestros pastores y honrenlos. Entonces, no quiere decir que pensemos que no, entonces no hay honra, sí hay honra, pero nosotros no tenemos que tener orgullo de nada. Es que soy apóstol, entonces yo ando por encima de los demás, inclinado, y ojalá me puedan poner la alfombra, y si se cae aquí yo no me agacho porque es que soy apóstol, no. De pronto ya no me agacho porque me duele la espalda, eso es otra cosa. Pero no es aprovecharse de ese don o de ese llamado porque es grave. Los dones del ministerio quíntuple son designados por Dios
y no por los hombres. Esta es otra parte muy importante. Hay gente muy insegura porque espera que allí le avisen, le digan, no, puede que por los hombres sea confirmado, pero su llamado viene de Dios. A ti te llamó Dios, a ti te salvó Dios, a ti se te reveló Dios, que lo hizo por medio de alguien, de un tratado, de un libro, de una persona, de un programa. Bueno, pero es directamente Dios el que te salvó. Así directamente Dios te llama y te escoge para la obra del ministerio. Es un error que instituciones, que en muchos lugares digan, no, si no cumple con esto que nosotros decimos acá, no con la palabra, sino con esto, usted no puede ser pastor. ¿Quién es el hombre para medir o definir eso? Nada, porque fue dado por el Señor Jesucristo, quien dio dones ministeriales y aún espirituales a los hombres. Ahora, 1 Corintios 12, 27 al 28, voy a leerles en Dios habla hoy. 1 Corintios 12, 27 al 28 dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular o con una función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. Aquí esta palabra lo está desglosando de esta manera. Dice, luego, personas que hacen milagros. La versión del Valera del 60 dice, luego los que hacen milagros, pero aquí es más específico. Luego, personas que hacen milagros. Y otras que curen enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. Esta es una perspectiva muy clara, que hay quienes son llamados como apóstoles y hay quienes son llamados profetas, hay maestros que son llamados a enseñar en la iglesia. Y vamos a ver si alcanzamos hoy, no, yo creo en las próximas clases vamos a desglosar mucho más profundo cada ministerio, porque es que una cosa es el maestro de escuela dominical, gloria a Dios por ellos que sirven. Puede que un maestro de escuela dominical tenga un llamado a maestro, pero entonces es un maestro de la palabra, maestro que tiene unas características. Por eso lo nombra ahí en tercer lugar, porque la iglesia necesita maestros que puedan enseñar, que tengan el don de maestros, el oficio de maestro. Luego personas que hacen milagros, fíjate que no dice, y apóstoles mismos, no, puede un apóstol hacer milagros en el nombre de Jesús, claro, pero un creyente también. Hay dentro de los creyentes los que son usados en milagros, y esto hay que enseñarlo a la iglesia y que ellos se familiaricen. Obviamente todo dentro de los parámetros bíblicos y en la norma, en la conducción de la sujeción y en la dirección de Dios y del pastor y de los pastores y de los que están a cargo. Mira, hay otras que curan enfermos. O sea, que habla de hacer milagros. Y ahí dice después curar enfermos. O sea que no está hablando de los mismos milagros de sanidad. Puede hacer milagros de sanidad, claro, pero puede hacer milagros financieros, puede hacer milagros de otro tipo de cosas que nosotros a veces no exploramos. Pero hay otros que tienen ese don de sanidad, ¿sí? Que oran por los enfermos y se sanan. Y esto es para el creyente. Pues pondré en las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hay otros que ayudan, y mire ese ayudar, gente que ayuda, el servicio, gente que ayuda a otros, gente que tiene el sentir, el don de parte de Dios, y aún esos dones se ven entre gente a uno creyente. ¿Cómo no se verá dentro de la iglesia? Que ayudan, que tienen ese ministerio de ayuda, obra social, de ayudar al otro, de acompañarse, se enfermó, ahí lo lleva, lo trae, le sirve. Es gente que tiene ese sentir de servicio y es un don muy preciado por el Señor. Los que hablan en lenguas, es que la iglesia debe procurar hablar en lenguas, procurar los dones espirituales, ¿sí? Pero también, dice el apóstol, se refiere a la importancia de hablar en lenguas, pero que se edifique también la iglesia. Bueno, Dios ha querido que en la iglesia haya varios ministerios. Quiere que vivamos una vida plena en el Espíritu,
y sobre todo que trabajemos para el reino de los cielos, pero siempre, ojo, con la humildad y con el amor, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Pasemos a la siguiente, mi hermano. Muy bien. Entonces, en Romanos 12, del 3 al 8, dice la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, generosidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ve todo ese abanico de funciones complementándose entre todos porque somos un cuerpo. La palabra ahí es completa. Creo que no hay mucho que decir porque es muy clara. Pasemos a la siguiente, mi hermano. Pasemos a la... ok. Muy bien. Entonces, el llamado de Dios es algo muy importante. El llamado que Dios hace a cada creyente y poder identificarlo. Esta clase aquí te ayuda y te da claridad en cuanto a tu llamado, conforme a tu diseño. Dios fue el que te diseñó de la manera que tú eres, que piensas, que actúas. Dios eso lo usa para el llamado. Conforme al llamado viene también la asignación. La asignación viene conforme al diseño. Y, y ese diseño da esa asignación, pero al mismo tiempo como que la asignación es en lo que tenemos que hacer, en lo que nos asigna el Señor a hacer en cuanto al ministerio, pero en muchas funciones. A veces nos vamos sin asignación y esto puede ser un complique. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi amado. Ok. El llamado al ministerio es un llamado para ser siervo del cuerpo de Cristo. Nunca debe ser considerado como un asunto de orgullo ni de vanagloria, mucho menos una posición para estar por encima de todos los demás hermanos. Entre más alta es la responsabilidad, más debemos de servir a Dios y a los demás de corazón, ya que Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Entonces, la palabra en Juan 13, del 3 al 9 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mire el ejemplo que está dando el Señor de humildad y de sencillez para todos. Porque les dijo, y esto que yo hago con ustedes,
ustedes también lo harán. Ahora, por eso dice cosas mayores. Ahora, Juan 13, del 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, amados, hay verdades eternas que tenemos que siempre pedir al Señor. Nos dé la gracia, el favor y la sabiduría para ejercer nuestro llamado y ministerio. Pasemos a la siguiente, hermano. Ahora, Jesús cumplió como el mayor ejemplo cada don del ministerio. Jesús es el apóstol por excelencia, es el pastor, es el profeta por excelencia, es todo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, operó bajo los dones ministeriales, bajo el ministerio quíntuple. Él operó en las 5 manifestaciones del ministerio quíntuple. Pero él regresó al Padre, y dice la palabra que ya hemos leído, él le dio estos dones a los hombres. ¿Para qué? Para continuar y completar la obra que él ya había comenzado. Por eso no podemos decir que el apóstol y profeta no, porque sería incompleto. Y en Dios todo es completo, él hace todo completo. Apóstol, Jesucristo mismo era el enviado. Un apóstol es un enviado. A él se le llama el apóstol o el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profeta. Jesús era un profeta bajo el antiguo pacto. Lucas 4:24 dice, que añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado o honrado en su propia tierra. Y en Juan 4:19 dice, le dijo la mujer, hablando con la samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, como pastor, Jesús es y era y es el buen pastor. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Bueno, yo voy avanzando. Ok. Listo. Como evangelista, Jesús era un predicador, un verdadero evangelista, porque anunciaba el evangelio del reino. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la labor del evangelista. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Maestro. Jesús fue el más grande maestro y sigue siendo el más grande maestro que ha existido. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
del pueblo. Pasemos a la siguiente. Entonces, por muchos años se han reconocido solo 3 dones ministeriales: pastor, evangelista y maestro. Y en mi caso personal, cuando hice institutos, cuando hice todo, generalmente eso era el marco: pastor, evangelista y maestro. Los otros ni se tocaban ni se hablaban. Solamente para los apóstoles, que luego vamos a ver y explicar los apóstoles del Cordero. En la mayoría de los casos, pues por decirlo, se desconoce, y el maestro lo nombran, pero no conocen o no afloran al ministerio del maestro, que como les digo, lo vamos a mirar más profundo. Y para muchos el maestro es el de la escuelita dominical, sin desmeritar al hermano que sirve en la escuela dominical. También es un don, es una gracia, pero más que eso, un maestro está para direccionar también. Y para la función del maestro, una de las funciones, defender la doctrina. Y se necesitan maestros en este tiempo. Entonces, dice, en cuanto vemos el cuerpo de Cristo y leemos la palabra, vemos entonces que se ha fallado en lo que dice la palabra: llegar a la medida de la estatura o la plenitud de Cristo. Entonces muchos, y por épocas, ¿no, hermanos? Por épocas. Yo me acuerdo que en una época todos querían ser evangelistas, en otra época todos querían ser pastores, últimamente todos quieren ser profetas o apóstoles o con maestros. Pero no es lo que querramos ser, es a lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos dones del ministerio quíntuple continuarán hasta que Jesús venga en las nubes a buscar a su esposa o a su novia, sin mancha y sin arruga, la iglesia del Señor. Bueno, vamos a hacer un alto allí, un momentico. Vamos a descansar un poquito, son las 8:02. Voy a dejarlos para que se tomen una agüita, un café, bueno. Y regresamos 8:12, ¿ok? Entonces pueden ir, relajarse, estirarse un poquito, pero que hasta el momento haya sido de bendición. Adelante, mi hermano Arquímedes. Vamos a hacer un pequeño alto de 10 minutitos.
espero que hayan podido tomarse un cafecito, descansar un poquito y continuamos. Listo, muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi hermano. La definición del ministerio quíntuple, vamos a entrar a mirar esa parte, cómo definimos o cómo se puede más bien definir el ministerio quíntuple. Entonces, ya hablamos que el apóstol, ¿no? Apóstol viene de la palabra griega apostolos, traducida como apóstol. Significa una persona enviada al frente, alguien enviado como mensajero o pionero, o que abre brecha, el enviado. Representa de quien lo envía también, o sea, representante, perdón, de quien lo envía, mediante el Señor Jesucristo, un embajador, en otras palabras. La palabra apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, 79 veces. Profeta, de la palabra griega profeteu, traducida profeta, significa predecir eventos, pronosticar, hablar bajo inspiración. Una persona a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación. Evangelista, de la palabra griega euangelistis, traducida evangelista, significa mensajero de buenas nuevas. El evangelista es el que guía a los incrédulos al conocimiento de Cristo. Pasemos a la siguiente. Pastor, la palabra griega poimen, traducida pastor, significa alguien que cuida la manada o los rebaños, que guía y alimenta, también significa supervisor. La palabra pastor es la traducción del griego poimen, que en su raíz significa proteger, o el que cuida al prójimo. También se puede traducir como pimen, que significa encargado de atender y cuidar las ovejas. Maestro. La palabra griega didaskalo significa instructor. En el Antiguo Testamento era la persona encargada de enseñar los estatutos, los decretos, los mandamientos y los pactos. Muy bien. Hacemos la siguiente. Los 5 pasos del orden ministerial. Cuando hay un verdadero ministerio, un verdadero llamado, y es auténtico de Dios, se dan los siguientes pasos. Primero, pues tiene un llamado, es establecido, ¿sí? En ese llamado se va estableciendo, eso es un proceso, ¿no? Es un proceso, aquí pues está en palabras como muy fácil, pero todo tiene un proceso, un llamado, luego es establecido, ¿sí? Pero luego es confirmado primeramente por Dios, pero también es confirmado, tiene un reconocimiento de cielo y un reconocimiento de tierra. Quiere decir que es confirmado por otros ministros, por otros apóstoles, por otros profetas, por otros maestros, por otros pastores, y por eso es ordenado. Entonces se hace ya una ceremonia de oficial de ordenación, donde se le entrega su certificado, su credencial y demás, no dando a entender que es más importante la credencial que el llamado, pero sí que la credencial en sí o el diploma es un reconocimiento también de la tierra y de los hombres hacia ese llamado, ese ministerio. Por eso es importante esto. Yo, por ejemplo, por decir un ejemplo, yo presido o dirijo, soy el vicepresidente de una asociación de pastores y bueno, otras fraternidades. Entonces, nosotros dentro de nuestros estatutos y parámetros, cuando alguien se quiere afiliar, obviamente hay pastores que ya conocemos y bueno, de trascendencia, pero pues generalmente nuestra norma es pedirle su certificado de ordenación, porque alguien puede decir yo soy pastor o yo soy profeta o yo algún ministerio y me quiero afiliar a la asociación.
Entonces nosotros no podemos decirle, bueno, listo, deme sus datos. No. Cómo se formó, quién es su cobertura, cómo fue su llamado, dónde fue ordenado, en qué orden anda. ¿Sí? Por eso dice, es ordenado. Ese ordenamiento quiere decir que las cosas se hagan en orden. Pero algunos no quieren hacerlo en ese orden. Entonces algunos salen diciendo, yo soy y no son. Yo fui llamado y no han sido llamados. Y se autoestablecen o se autollaman o se autoconfirman y eso es un peligro. Por eso tenemos que ser ordenados. Ahora, el instituto, las formaciones, como en este caso, todo es importante porque eso mismo nos va dando el proceso, el llamado, el ordenamiento, la confirmación. Y luego es enviado a un propósito, a una misión, no es autoenviado. Es que hay gente que dice, me parece que yo tengo que ir a hacer esto y esto y esto, y no le rinden cuentas ni a Dios ni a nadie. Otros dicen, por ahí yo voy donde el Espíritu Santo me guíe, y obviamente que uno tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, pero no es así. Por eso muchos andan atropellando la obra del Señor en vez de edificar. Entonces, esto es importante, los 5 pasos del orden ministerial: llamado, establecido, confirmado, ordenado y enviado. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver el ejemplo grande que ya muchos de nosotros conocemos en la palma de la mano, ¿sí? La palma de la mano, donde identificamos los 5 ministerios. Dios permitió que tengamos 5 dedos y nos enseña esa parte tan importante de los ministerios allí. El apóstol, que es el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los 5 cierran, y así es como usted puede dar un puño fuerte. Si usted le quiere dar duro al enemigo, no es tan fácil que usted diga, no, con estos 3. Entonces, como que no, ¿cierto? Como que falta la firmeza y el cierre. Fíjense la función que cumple el dedo pequeñito, el codilito, que ahorita le vamos a dar los nombres. Ellos cierran, pero cubre acá y da la firmeza. Ahora fíjese también que que es el apóstol, apoya 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 apoya. Si usted hace el ejercicio con nosotros, no va a ser tan fácil. Se junta, pero no se pueden apoyar tan fácil. En cambio, él toca a todos, pero apoya, es base. Y mire que es el más, está más abajito en el orden de la mano. ¿Ve? Entonces, mire. Y esta función que creo que la puedan ver ahí en la pantalla, esta función que ejerce aquí el dedo, bueno, dígale los nombres porque se me están olvidando. El apóstol con que es el profeta, el índice, con el pulgar, entonces se junta aquí, mire, estos dos hacen, usted haga el ejercicio ahorita, junte esos 2 dedos ahí y haga fuerza, y mire la presión que eso ejerce. Con los otros también, pero con es muy clave. En la función que se llama así, se llama función pinza. Esto es una pinza. Esto solamente lo tiene el ser humano. Esta función pinza, donde se ejerce una gran presión, no me acuerdo de cuánta, pero es una gran presión, que se ejerce para unirse y para hacer algo. Pero ¿sabe para qué? Algo que usted hace continuo a veces, si se le rompió algo, si tiene que poner un botón, alguien que tiene que suturar una herida, inmediatamente toma y hace esto. Ahorita no sé si ya haya robots que hagan eso, no lo harán tan perfecto. Pero esta función pinza es la función que puede coser. Y Dios nos dio esa parte. Ningún otro ser vivo lo puede hacer como nosotros. Entre el apóstol y el profeta tienen esa función, obviamente, de cerrar las heridas, de suturar las heridas. Bueno, esto es una gama que nos dejará mucha enseñanza porque tiene aún lo que representa cada dedo en su función, nos habla claramente. Ahora pasemos a la siguiente y
vamos a hacer la comparación del ministerio quíntuple de la mano, en la mano, pues, o con la mano. Entonces, le llamamos ministerio quíntuple porque se compone entonces de 5 partes. Pero es muy interesante ver cómo Dios creó 5 sentidos, por ejemplo, en el ser humano, y que la mano tenga 5 dedos. Tiene que ver mucho con el ministerio y el llamado. El pulgar, entonces el dedo pulgar significa el apóstol. El apóstol supervisa, acuérdense, supervisa los ministerios y pone los fundamentos divinos y confirma los ministerios. Ese es un apóstol. ¿No hará falta en la iglesia? Claro que sí. Porque Dios le ha dado el don para supervisar. Además de eso, tiene el ojo para ver cómo la gente tiene llamados y ministerios. ¿Sí? Entonces, en esa forma como que direcciona y también pone el fundamento. El apóstol puede poner el fundamento. Luego, es un don que pone fundamento a la persona, lo establece, lo entrena, también lo equipa y lo envía y confirma el ministerio. El dedo índice que señala el profeta. El profeta, como dijimos, es vidente, señala la palabra, trae edificación. Estamos hablando de genuinos profetas, no de falsos profetas, porque hoy en día hay, como todo, falsos ministerios. El profeta trae edificación. El profeta no está para adivinarle el futuro a nadie, aquí entre paréntesis. El profeta está para direccionar la iglesia. Exhortación y consolación. Entonces edifica, exhorta y consuela conforme a lo que dice la palabra de la verdadera profecía, que edifica, exhorta y consuela. Habla del pasado, puede tener una visión hacia el pasado, puede ser revelado y enseñado en eso. También obviamente del presente, de lo que está pasando, tiene el don profético en discernir todo eso, pero también del futuro de Dios. Ese es el profeta. Pasemos al siguiente. El dedo del corazón o el dedo digamos, del centro. Es el evangelista. ¿Sí? Trae salvación, convence a los incrédulos, alcanza las almas y las aviva. ¿Sí? Es la función. Pero sigue que es el anular, que ya lo vimos en la gráfica. El dedo anular es el del pastor. Apacienta a las ovejas, las cuida y las alimenta. Ojo, en este dedo se coloca el anillo matrimonial, que es un símbolo de compromiso y matrimonio, primero con Dios y compromiso con el pueblo de Dios. El corazón del pastor es de compromiso. Y el buen pastor, el hombre o mujer llamado, tiene un corazón especial para ser pastor. Eso no quiere decir que no se mueva en lo evangelístico, valga la redundancia aquí, no quiere decir que no enseñe o sea maestro, claro, también puede moverse en ello, pero también un buen pastor reconoce que hay otros que tienen un llamado específico a ser evangelistas, maestros y demás. El dedo meñique, que es el pequeñito de acá, que es como que pareciera ahí que no, pero este dedo tiene una función que cuando usted lo investigue y lo vea por naturaleza, muchos saben esto. Perdón que les sea tan gráfico, pero el maestro abre los oídos, quita la cera y la sordera. El maestro instruye, pone los cimientos de la palabra y extrae revelación. El maestro profundiza. Cuando usted se da cuenta de una persona maestro cuando coge un versículo y como que mete y saca y enseña y complementa y tiene esa facilidad y aprende hebreo, no, mejor dicho, es un llamado muy fuerte a maestro. En cierta forma,
yo también soy maestro porque soy apóstol y me muevo como ellos, pero hay quienes tienen específicamente un llamado muy fuerte y son necesarios, muy necesarios. Para la defensa o la apologética, que es la defensa de la doctrina. Entonces, así como son necesarios todos los dedos de la mano, para que una mano completa funcione muy bien, como el ejemplo del puño que les decía y otros ejemplos, se necesitan todos los ministerios para la edificación completa de los santos. Ya que muchos dicen no, entonces mochemos estos dos y dejan la manito mocha, vean así. Y pues hay gente que tiene ese problema por algún accidente, nacimiento, alguna cosa, y puede utilizar su manito, pero le es muy difícil. Así será en la iglesia. Puede que la iglesia de alguna manera ahí vaya, pero será demasiado y no está completa. Y Dios quiere que esté completo. Pasemos a la siguiente. Creo que ya, espérame un segundito, miro acá. Permítame, yo confirmo acá. Muy bien. Ahí ya llegamos a esta primera sesión que nos habla muy claramente y nos da el panorama, digámoslo, abierto en cuanto a este ejercicio y cuanto al ministerio quíntuple. Bueno, como nos rindió harto, entonces yo voy a hacer un pequeño desglose, por decirlo así, de lo que vamos a seguir avanzando, ¿no? Y mirando, porque es importante que entendamos que este ministerio quíntuple establecido por Dios, como ya lo vimos, pues vamos a ir avanzando a medida vamos a tener otras tres clases, ¿sí? En cuanto a este, en cuanto a en cuanto a este ministerio quíntuple. Entonces, lo que quiero ahorita es mirar un momentito aquí una parte que es importante que tengamos en cuenta de nuestro avance en el cuanto al desarrollo de lo que vamos a ir pues manejando. Entonces, como ya lo vimos, funciona de esa manera. Y si vemos que en esa manera Dios nos está permitiendo desarrollar nuestro ministerio, ¿sí? También tenemos que entender que el Señor nos está equipando para equipar a otros. Cuando nosotros somos, digamos, partícipes de esta enseñanza, entenderemos que hay quienes no van a cerrarse y eso es una constante. Y les voy a decir, hay a veces, a veces es tan necesario cuando no se desgasten, porque la palabra no es para contienda. Más bien, hagan el ejercicio de pedirle al Señor guianza en todo, para no entrar. Yo lo digo como un consejo por experiencia, que a veces no siempre la gente entenderá y a veces es mejor orar, pero hay quienes sí reciben, como ustedes, y van entendiendo. Con esto no se trata, como les decía al principio, de denigrar o hablar mal de un ministerio o de alguien que pronto no lo reconozca, entonces están mal. No, sencillamente, pues obviamente si se trata de una falsa doctrina de secta en herejía, como hemos estudiado secta de herejías, es otra cosa. Pero en este tema vamos a ir entrando en la próxima clase un poco algo muy bonito, que es el porqué de los ancianos de la iglesia, ¿sí? El porqué de los ancianos y cómo funcionan con el ministerio quíntuple, ¿sí? Entonces, allí la palabra nos va a ser muy específica
en cuanto a los ancianos, y vamos a mirar las posiciones que Dios instituyó dentro de la iglesia local y dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, obviamente. Cuando yo digo iglesia local, estoy hablando de una congregación local, porque también a veces muchos dicen, vamos para la iglesia. Y bueno, pues más bien decir, vamos a la iglesia local, o a nuestra iglesia local, o a nuestra congregación, vamos a la congregación, porque la iglesia es todos nosotros. Entonces vamos a mirar las posiciones que Dios ha instituido, los ancianos conforme al ministerio quíntuple, y vamos a ver los requisitos de los ancianos. ¿Sí? Entonces, dos posiciones que fueron también establecidas por Dios en la iglesia. Los ancianos, o en algunas ocasiones llamados los obispos o los diáconos. Un anciano también puede ser llamado un obispo, según la misión, pero también es conforme a la palabra. Palabra Filipenses 1:1 dice que Pablo y Timoteo, ¿sí? Empieza Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, que también somos santos, separados para Dios, en Cristo Jesús, que está en Filipos, con los obispos, entonces nombra ahí la palabra, los obispos y diáconos. Pero también Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. En aquel entonces, digamos, no les decían a los miembros de las iglesias, bueno, esto que les estoy hablando, yo lo voy a plasmar también en material para que lo tengan. Ahora el hermano Arquímedes les va a compartir el material de lo que acabamos de ver. Pero aquí estoy adelantando porque pues nos rindió. Entonces, en este contexto de la iglesia primitiva, a los miembros de las iglesias ¿sí? No les decían, mire, tiene que hacer el instituto bíblico o tiene que estudiar para poder ejercer como pastor de una iglesia. A ver, hago la claridad para hacerme entender. Con esto no quiero decir que no hay que estudiar. De hecho, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, por eso el instituto, por eso nuestro llamado a enseñar, nos preocupamos por capacitarles a cada uno de ustedes, que conozcan la palabra, que la mediten de día y de noche, conforme lo dice la palabra. Pero me refiero a que estos siervos, a medida del crecimiento en la fe y espiritual, ayunando, orando en comunión con Dios, escuchaban a Dios y Dios les decía quién o quiénes estaban llamados para ejercer el ministerio, el Espíritu Santo. Por eso, haciendo aquí un paréntesis, cuando alguien me dice, pastor, apóstol, hermano, es que mire, tengo un negocio y quiero que usted me diga si lo hago o no lo hago. Yo no le puedo decir, hermano, hágalo o no lo haga, porque usted lo hace y le va mal. Dice, ay, mire, el pastor me dijo que lo hiciera. Primero, me curo en salud. Segundo, enseño al hermano a que busque a Dios y le pregunte a él, porque la iglesia está acostumbrada a eso. Ore por mí, ayune por mí. No, métase con Dios y Dios le revelará. Dios da a todos a quien le pidan, dice la palabra, sabiduría y la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar en comunión con Dios. Esto no quiere decir que no tome un concepto, que no tome un consejo de sus pastores, sus guías, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Que no tome un consejo de alguien que ya tenga experiencia, que ya eso es válido. Pero primero, la comunión con Dios, meditar. Eso es una de las características de estos ancianos, estos siervos. Lo que les daba ese título no era haber hecho el instituto tal o el instituto tal, el anciano en particular, porque el anciano ni siquiera requiere de estudios, ¿sí? Sino que es una comunión con Dios la que lo lleva a ganar. Por eso un anciano no necesariamente es una persona mayor de edad, de 80 años, 90, 60, no.
Un anciano puede ser de 30, 40 años, depende de su madurez espiritual. Ahora, hablando de esa parte del obispado, el Señor habla a través de Pablo a Timoteo, ¿no? Primera Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso está bien. Esto es respecto a los obispos o ancianos, porque muchos de esos ancianos son los que comienzan a pastorear. Puede ser en un campo blanco, en un grupo familiar, en un grupo en una casa, en una iglesia nueva. Puede ser un anfitrión incluso, ¿sí? Y aún también los diáconos. Entonces vamos a mirar un poco los diáconos. Y con los diáconos también deben estar allí en servicio en la iglesia. La posición de un diácono es servir. Fueron escogidos por los creyentes. Imagínense, la iglesia, la asamblea era que elegía a los diáconos, pero era confirmado por los apóstoles. Entonces ahí es cuando usted debe saber. A mí me parece la asamblea que el hermano tal, que la hermana tal puede servir en la escuela dominical, puede servir en esto, en esto. ¿Y quién confirma? El apóstol, o bueno, obviamente el pastor. La parte de 1 Timoteo 3:10, 1 Timoteo 3:10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y luego ejerzan el diaconado, a ver si son irreprensibles. Mire esto, hay gente que quiere de una vez sin ser sometido a prueba. Uno como pastor, apóstol, líder, tiene que probar las personas. No solamente es el don y la capacidad, es el carácter de la persona. Ahí es donde está la prueba. Que tenga muchos dones, pero no tiene un carácter establecido por Cristo. Y ahí vienen los problemas, porque esa persona tiene el don, pero sin carácter es un problema. Empieza a pelear con los otros, empieza a sentir celos ministeriales, empieza a sentir envidia, empieza a sacar la gente de la iglesia en vez de llamarla, porque su carácter no ha sido formado. Entonces toca probarlo, irlo formando y ojalá se deje formar. Hay gente que no le gusta ser formada. Entonces, cuando usted se deja formar, se vuelve irreprensible, o sea, irreprensible sin reproche. No hay nada que reprochar. Increíble, ¿no? No le reprocho nada, está bien. De pronto es humano, comete errores, se equivoca, se cansa, bueno, pero se deja reprender, se deja exhortar, con amor, obviamente, pero se deja enseñar. En mi caso particular, Dios me da una forma de hacerlo, para no ser de pronto muy agresivo o malinterpretado. Tengo una manera, pero voy probando a la persona y a veces cuando ya digo algo certero, algo concreto, como que se extrañan. Uy, pero el apóstol me dijo esto, o me dice, no me ha dicho de esa manera, no me había hablado. No es que le esté hablando mal. Lo que pasa es que necesito, en cierta forma, llamarle la atención para que sea irreprensible en algo que de pronto ni la persona cayó en cuenta o cayó en cuenta pero se hizo el que no, o cosas así. Entonces toca llamarlo y decir, porque esa es responsabilidad nuestra, porque el Señor nos pedirá cuentas. Entonces, en las iglesias, la responsabilidad, ojo, como ya lo habíamos dicho, no puede recaer solo sobre el pastor o sobre un grupo limitado de líderes o personas. Ojo a lo que les digo, amados. Esto es para ustedes y para que lo enseñen a otros. Cada creyente es responsable de crecer y de madurar espiritualmente. Esto es un crecimiento espiritual personal con Dios, una comunión cara a cara con Dios. Nosotros los ministros lo que tenemos que hacer es guiar, enseñar, entrenar, pero la responsabilidad es del creyente, ¿sí? Tiene que crecer y tiene que madurar, no niños fluctuantes, como dice la palabra que leíamos. Pero también, además de eso, debe hacer algo para la obra del Señor, debe trabajar en algo para la obra. Por eso leíamos, unos son los que sirven, otros los que hacen, otros los que oran, otros los que aún hay quienes son columnas financieras, por ejemplo, diciéndolo en el mejor sentido, pero se necesitan y son
Además tienen el don de hacer las finanzas, el dinero, los negocios, y la gente que lo entiende es una bendición. La gente que lo entiende de esa manera, Dios se desborda en bendición. Y obviamente que lo entiende y lo hace sin ningún interés, porque ahí está también el secreto, con un corazón dispuesto. Entonces, Hechos 6:24, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ya muchos hemos leído esa parte. 7 varones de buen testimonio. Mire, de buen testimonio. Eso es clave. Usted puede ser tremendo en lo que hace, pero no tiene buen testimonio, grave, complicado. Se abren puertas. La gente va a decir, pero ¿cómo así? Pero esto, por eso, el buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo, miren. Entonces, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para hacer las cosas. Para encargarle este trabajo, tienen que ser responsables, tienen que ser idóneos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio y en la palabra. Esto, la mayoría conocemos este concepto. Dice que había una multitud de discípulos y los apóstoles hacían de todo, mientras los discípulos solo se sentaban a recibir la palabra, la oración y la administración. Entonces dijeron, no, espera un momentico, este no es el propósito, ¿sí? No es justo, no está bien. Hay que enseñarlos, hay que entrenarlos, y también porque solo iban ovejitas a engordar, y ya se ponían tan gorditas que no podían ni marchar. Entonces, esto fue una revelación del Espíritu Santo. Actualmente, voy a poner el dedo en la llaga. Actualmente hay muchas iglesias así. La mayor parte de los hermanos solo llegan a sentarse. No hacen nada más y por eso salen aburridos. Pero esto puede ser por 2 razones. Los hermanos, como hoy muchos lo hacen, se volvieron perezosos. No quieren hacer nada. Ni siquiera leen la palabra, ni siquiera aprenden un versículo. No estudian la palabra. Ahora solamente entran a internet, inteligencia artificial y demás, o a escuchar las predicaciones que constantemente están ahí, pero no escudriñan. Ojo con todo eso. No estoy diciendo que no escuchemos, que no veamos, pero cuidado con ello. La gente se volvió perezosa. Aún así, la gente ya hoy en día, hasta el tiempo de servicio, los tiempos han cambiado, eso es verdad. Las distancias han cambiado, las ciudades, todo. Pero también hay gente que ya no quiere, sino como un requisito ahí, como un cambio de religión. La verdad, sí, cambio fue de religión. Cambió al cura por el pastor, cambió las sillas de madera por las de plástico, cambió la limosna por la ofrenda y sigue en eso. Pero no es justo. Entonces, esto pone a colación de lo que es el trabajo del creyente. Los apóstoles, los pastores o líderes tienen temor también, muchas veces, de que les quiten el puesto, porque han pensado que son títulos. Pasan el esquema del mundo a la iglesia, el diseño del mundo, de la cultura de pecado, a la estructura de la iglesia. Entonces ya no es una estructura de niños, sino una estructura de hombres. Entonces muchos no delegan, no envían, no equipan, porque me va a quitar el puesto, porque no puede saber más que yo, o no puede predicar mejor que yo, o no puede enseñar, porque entonces, y eso es orgullo, prepotencia, inseguridad y demás. Entonces, esto es un factor que hay que sanar en la iglesia. Porque puede haber otro que haga el trabajo mejor que ellos. ¿Y qué pasa? Pues que lo haga mejor, y que suba más arriba, que suba.
Entonces, cuando no se acepta eso y cuando no tiene la madurez, aún siendo un ministro, empiezan las situaciones de los celos ministeriales, de la enemistad y de las situaciones, aún entre pastores también. Entonces, hermanos, pues allí en el libro de los Hechos, dice que los apóstoles dijeron que no era justo que ellos sirvieran a la mesa e hicieran participar a los demás creyentes. Cuando les dijeron, los llamaron, dijeron, bueno, ustedes van a ser partícipes de esto. Entonces, ¿qué les están diciendo? Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de un buen testimonio. La iglesia los escogió, la asamblea, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Obviamente los apóstoles los confirmaron. Hay que notar que ellos no dijeron, nosotros como somos los apóstoles, los vamos a escoger. No, ellos le dieron participación a la asamblea, porque necesitaban que ellos mismos vieran el testimonio, quienes pues, consideraban ellos, reconocimiento de la iglesia, de la asamblea. Por eso en una ordenación, por ejemplo, se pregunta, ¿ustedes, iglesia, lo reconocen como pastor? ¿Lo reconocen como profeta? Sí, lo reconocemos. Ese reconocimiento de la iglesia, que es importante. Entonces no es viable ordenar o algo si no hay un reconocimiento y testimonio de la asamblea, de la eclesía, que realmente es la palabra correcta para iglesia. En Hechos 6, del 5 al 6, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire, características. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Ya ven, los eligieron, pero lo presentaron ante los apóstoles. Eso es una conducta de sujeción. Hay gente que dice, no, a mí me parece que yo debo servir en esto y está. Es más, hay gente que hace muchas cosas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a estudiar aquí, yo voy a estudiar allá, y desconocen totalmente la autoridad de su apóstol o pastor. Y eso tiene que ser con dirección, todo lo que venga con ministerio. Por ejemplo, ustedes para estar en este instituto, si no son pastores, obviamente deben tener la autorización de su pastor, de su líder, de su apóstol, para estar aquí, ¿cierto? No que su apóstol o pastor no le va a decir no lo haga, pero por rendición de cuentas, por colocarse en conducta. Algunos lo hacen porque no lo saben, pero yo lo digo para que lo sepan. Esa dirección. Entonces, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces recibieron revelación. Y bueno, ¿qué significa la palabra anciano? El significado de la palabra anciano viene del griego presbúteros. Presbútero significa anciano, una persona de edad mayor o alguien con antigüedad o experiencia. Aunque dentro de la iglesia una persona de edad mayor sin ser de la tercera edad puede ser un anciano, como les dije, por ejemplo, un creyente que tiene 30, 40 años, no es un anciano en edad, pero sí en el término eclesiástico, ministerial y espiritual. Sí puede ser un anciano. Y también lo puede ser una persona de 70, 80 años, pero también una persona de 70, 80 años puede ser un niño espiritual, porque esto no lo determina la antigüedad en el Evangelio, ni la edad en sí, sino la madurez, y ojo lo que dice la testimonio. No es por la edad de vida que tiene, sino por su testimonio, conocimiento, carácter. Y ya para ir terminando, Tito 2, del 2 al 3. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tremendo, ¿no? Tremenda testimonio, tremendos dones que Dios da a estas personas. La palabra anciano fue usada para las iglesias locales. En Hechos 14, 23 dice, también nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor
en quien habían creído. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos son muy útiles y suman importancia en el ministerio. Hombres o mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo y con una unción poderosa. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. También se menciona a los ancianos de Judea cuando hubo una gran hambre en toda la tierra. Los discípulos ayudaron a los ancianos. Dice Hechos 11:29-30. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los ancianos forman parte del cuerpo apostólico y toman decisiones en conjunto. Son dos consejeros, son el ministerio de consejo. Hechos 15:22. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos. Amén. Ok, mis amados, entonces, espero que haya sido de bendición en esta noche para todos. Esta clase, lo que hablamos, la introducción que les hice ahorita, va a quedar plasmada también en material. Espero que haya bendición entre ustedes, que esta enseñanza sea edificación. Si alguno quiere decir algo, preguntar algo, este es el momento para hacerlo. Hable ahora o calle para siempre. No, puede hablar, puede comentar, puede, no sé, no he mirado acá si de pronto hay comentarios, o sencillamente oremos para terminar nuestra clase. Ok, si alguno quiere comentar algo, decir algo, puede hacerlo. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Permítame, yo me pongo los audífonos, mi hermana amada, porque ahí sí me toca, porque este computador a veces no se me oye bien el... No se escucha, pero ahora sí puedo preguntar. ¿La confirmación del llamado viene a la persona puede venir a través de sueños, puede venir a través de palabra, obviamente puede venir a través de los pastores? ¿Cómo puede uno estar, digamos, tener la firmeza de que el llamado proviene de Dios y no a causa de pronto de las emociones o del sentimiento de ir a servir en la iglesia o del querer correr a las cosas de Dios? Ok, mi hermano. Mejor. Entonces, todo lo que has enumerado es una forma en que se confirma el llamado. Dios es particular con cada uno, no es general, pero hay cosas a veces que son similares, entonces también muchas veces el Señor habla a través de sueños, es cierto, también muchas veces a través de la palabra, obviamente, a través de los pastores, a través de los ministros, a través del apóstol, confirma un llamado. Entonces tú vas a un lado, te dicen, tienes un llamado a servirte. Ojo, porque a veces también se vuelve como frase de cajón. Entonces, para que no haya duda en que es un auténtico llamado, hay que tener una relación, una comunión con Dios. Eso lo tienes tú aquí en tu corazón. Es una convicción que tú tienes, que sabes. Y es más, cuando tú tienes la convicción aquí en tu corazón, así otros no te lo digan, y además otros te digan, usted no tiene llamado, usted no sirve, usted no se va a dejar llevar por eso,
porque usted sabe lo que tiene. Entonces lo tiene, es una convicción en el espíritu, ¿sí? Que no te lo pueden arrancar. De manera que ahí tú tienes la primera convicción, que es lo más importante, el Espíritu Santo te va a guiar. Y otra forma de confirmar, que es que yo diría que no se puede confirmar tan a la ligera, y es con el paso de los años, con el paso de la prueba, con el paso de las circunstancias. Cuando uno es llamado, por ejemplo, a ser pastor, uno pasa muchos procesos, pero sigue avanzando y no suelta el ministerio. Hay gente que de pronto dice, no, me equivoqué, de pronto me dijeron, pero yo no nací para esto, yo tengo otro llamado, tengo otra forma, puede ser. Pero una forma de confirmar que somos es porque persistimos y ahí estamos. Pero lo primordial es que el Señor coloque en ti la convicción y que tú sepas que hay un llamado así. Ya Dios utilizará que otro te hable, que otro te indique, que otro te enseñe, y incluso a través de la formación, a través de estas clases, de otros seminarios y todo, hay sentía como, dice, una pasión, ¿no? O un juego, o algo que me decía, esto es lo que yo fui llamado a hacer. Entonces, son diferentes formas, pero allí es importante tenerlo en cuenta. Amén, mi amada. Amén, pastor, muchas gracias. Con el mayor gusto. Bendiciones para todos mis amados. Entonces, nos veremos con la bendición del Señor el próximo jueves para continuar. Ya el hermano Arquímedes, no sé si les haya compartido, ahorita les comparte el material que fue expuesto, y el otro que empezamos, pues ya también lo tendrán. Bueno, muchas bendiciones para todos. El Señor les guarde. Shalom, shalom.